Hola compas, buenas tardes, buenas noches, buen día, depende de la hora que estén escuchando este video. Mi nombre es Juan Arrúa, soy estudiante de Relaciones Laborales de la ULS y coordino el espacio sociales de Relaciones Laborales de Sociedades Grandes, junto con Juliana, que puede ser que la conozcan, puede ser que no. Eh, Nada, este video está dedicado más para darles una mano con los textos de economía contramano o contramarcha, no me acuerdo cómo era, y los textos de Santis que tienen que leer para esta introducción a lo que es economía general. Bueno, y también esto va para perderle miedo a lo que es economía, ¿sí? Tenemos en cuenta que economía no es algo exclusivo de científicos, ni es algo exclusivo de expertos, ni nada por el estilo. En sí, todos diariamente estamos interpelados por lo que es la economía. Diariamente nosotros hacemos cálculos de acuerdo a déficit que tengamos nosotros, de acuerdo a excedentes que tengamos. Por ejemplo, yo voy a la verdulería, compro un kilo de lechugas, cuánto me sobra, y de ahí yo veo si me alcanza para comprar un kilo de tomate, qué sé yo. Y así. Nosotros diariamente participamos en esto, hacemos previsiones, bueno, calculamos los excedentes, vemos las restricciones, hacemos diferentes cálculos de superávit y déficit, que esto después lo van a ver ustedes cuando vean economía. Pero nada, eso, para perderle miedo, para soltarse dentro de la materia, no es algo del otro mundo, es algo que nosotros conocemos y es algo que de última ustedes lo van a estudiar y cualquier cosa nos pueden preguntar a cualquiera de nosotros y a mí por privado o por donde sea quieran. ¿Sí? Bueno, básicamente, bueno, siguiendo esto y ya empezando a hablar del texto de economía contramano, el primer error básico es no poner a los economistas como gurús, ¿sí? Porque eso llevaría a promover la ignorancia. Esta disciplina es como cualquier otra y básicamente es entender a la sociedad cómo se organiza para producir y para distribuir los bienes, ¿sí? Si el economista te está tirando palabras complicadas, da muchas vueltas, habla de esto, todo lo de lo otro, y es básicamente eso, en algo nos está cagando. Sí, eso hay que tenerlo clave. Porque la economía se puede explicar tranquilamente sin tecnicismos, sin tecnicismos incomprendibles, que esto generaría subordinación de la persona porque no va a entender un carajo lo que está diciendo. Perdonen las palabras, disculpen. ¿Sí? Bueno, justamente este texto habla de unas 7 cuestiones claves que me parecen recontra importantes para empezar a entender lo que es la economía, ¿sí? La economía no es una ciencia exacta, es una ciencia social, ¿sí? Ya que la economía es el estudio de cómo la sociedad va movilizando la totalidad de los recursos para mejorar el nivel de vida de toda la población. Sí, además su objeto de estudio va, va mejorando y evolucionando, perdón. Sí, la sociedad va evolucionando y los pensamientos económicos claramente van cambiando de acuerdo a la época. Sí. Bueno, que la economía no requiere conocimientos especiales de matemática, no hace falta saber matemática, realmente es un error bastante grande pensar la economía acerca de también lo de los pronósticos, no hace falta también hacer pronósticos, nada por el estilo para entender lo que es la economía. Sí, no lo requiere específicamente. ¿Sí? Que eso también venía a la 4. Bueno, ya hablé de los tecnicismos, no hace falta. La economía se puede explicar sin tecnicismos incomprendibles, lo cual hablar con tecnicismos, explicar la economía desde tecnicismos, desde cosas en inglés, de qué sé yo, esto generaría subordinación en la población porque te van a decir, bueno, listo, no entendí un pomo y seguimos para adelante y no entendimos nada de lo que pasó. ¿Sí? La economía no es más importante que la política
Eh, bueno, eso lean ustedes en el texto porque está muy bueno y hace un muy buen análisis al respecto. La economía del país no se asemeja a la economía familiar, no tiene nada que ver el tema de lo que es la administración de un presupuesto de una familia a lo que es la administración del presupuesto de la economía nacional, y tampoco es igual el tema de las deudas familiares individuales a los que se puede tener en la economía nacional, ¿sí? Y la última que me pareció muy interesante, que bueno, igual está en el texto, es el tema de la economía que interviene en disputa de poder. Sí, también hace un muy buen análisis el texto acerca de esto, donde se expresan relaciones de poder de diferentes sujetos sociales. Sí, lo podemos ver continuamente en nuestro día a día también. Bueno, y también podemos ver que dentro de los discursos económicos se le empiezan a establecer en estos discursos, se le constituyen metáforas que naturalizan y personifican a la economía. ¿Sí? Eh, bueno, a la economía, a sujetos sociales, a las instituciones y empieza a aparecer eh, el término de crisis como catástrofes naturales, ¿sí? Como sequías, habrán escuchado sequías o tormentas o tsunamis financieros, todo referido a catástrofes. ¿Por qué? ¿Por qué se le llama? Pues se le empiezan a decir catástrofes o lluvia o qué sé yo. Porque en sí la crisis es una catástrofe natural que se va desencadenando. Si se desencadena por sí misma, nos pone a todos en peligro, ¿sí? O nos afecta a todos, y no hay responsables, ¿sí? Sino solamente damnificados, donde lo único que termina haciendo es generar compasión y lamento de parte de la población. Y no les olvidar eso, que el tema que eh, cada decisión económica, cada decisión política, siempre hay un responsable. No es que algo sucede de la nada. No es que algo se genera por sí solo, ni nada por el estilo. Siempre hay alguien que tiene una decisión y que la toma y por lo tanto hay un resultado. Sí, que puede ser bueno o puede ser malo. Pero siempre hay alguien o algunos que están detrás. Hay algo que aparece en el texto que me pareció re importante de tomar. Es que la economía en sí, la teoría de la economía, no proporciona un cuerpo de conclusiones establecidas y aplicables directamente en la política. No es que se pueda hacer así, agarrar una receta y tirarlo. Sino que es un método, es una técnica para pensar que ayuda a extraer conclusiones. ¿Sí? En sí, distintas recetas hoy en día están siendo cuestionadas, están siendo sustituidas y se están abriendo debates para cambiarlos, para hacer un planteamiento más heterodoxo y no tan ortodoxo. Sí. Eh, bueno, y a lo que iba antes también hablando acerca de que siempre hay alguien detrás del tema de la economía. Es que el técnico economista está visto, perdón, como una persona sin sentimientos que está, ¿cómo se puede decir? Que está preocupado en sí por tener el afecto del poder económico, ¿sí? Que es alguien insensible y que no ve a la sociedad. Y puede ser que a veces pase, pero debería ser todo lo contrario, eh, debería ser que lo relevante de las decisiones estratégicas es el rumbo que se define y la acumulación de las fuerzas sociales para implementarlas, ¿sí? Y debe ser sometidos a través de los objetivos del gobierno, y también no tiene que estar ajeno a la coyuntura y ajeno a la sociedad y el momento que está, ¿sí? Pero también hay que vuelvo lo atrás acerca de el tema de las catástrofes, el tema de las crisis, que de repente se le ponen cosas naturales, siempre hay alguien detrás. ¿Sí? No es que algo se genera por sí solo y nosotros tengamos como efecto compasión y lamento por la situación, por los damnificados. No, hay alguien, por algo alguien se ocupa. Y bueno, y por último, lo más destacado acerca de este texto de economía a contramano,
es que la economía es más que cifras y gráficos, ¿sí? Más que gráficos de curva, más que gráficos de barra y demás. Es una construcción colectiva porque es un proceso político, ¿sí? Político-social, donde van interviniendo eh, diferentes sujetos económicos que van aportando desde su lado, ¿sí? Este proceso puede ser hegemónico según la acumulación de política y la legitimidad social que tenga en el momento. Sí, esto es lo que más me parece interesante, no ver algo solamente estricto, por algo también que habíamos antes hablado, del tema de los tecnicismos, el tema de que no hace falta, no requiere conocimientos especiales de matemática, la economía no es una ciencia exacta, es una ciencia social, porque las personas vamos cambiando, la sociedad va cambiando y los pensamientos económicos van cambiando a través de que la sociedad va evolucionando, ¿sí? Y que la coyuntura va cambiando. Por algo tampoco es una ciencia tan estática, es algo que es dinámico y donde diferentes factores sociales van actuando dentro de la misma, ¿sí? Bueno, de acá a finalizado el video y ahora voy a hablar acerca del otro texto de Santis. Bueno, y empezando con el libro, con la parte de Santis, me parece muy interesante que empiecen a ver el tema de la necesidad, el tema de los bienes, de los factores de producción, el tema de la distribución dentro de los factores de producción, la frontera de posibilidad de producción, que son temas que se da ya dentro de la cátedra, ¿sí? Ya se da dentro de los... ¿Cómo se llama? Sí, dentro de los manuales de la cátedra. Y que si le van enganchando la mano desde ahora, se van a ahorrar capaz que les cueste después dentro de la cátedra. Así que yo que ustedes empiezo a prestar atención a este tema justamente. Bueno, el texto de los problemas económicos de Santi empieza a hablar acerca de los seres humanos que tienen necesidades, que nosotros ya lo sabemos, ¿sí? Y que algunas se pueden clasificar como primarias, ¿sí? Las primarias son las básicas que tenemos todos, por ejemplo alimento, por ejemplo vivienda, por ejemplo abrigo, que no cambian, ¿sí? Siempre vamos a listar por lo menos las tres. Sí pueden cambiar los elementos para satisfacerla, sí, eso, pero las necesidades en sí son inmodificables. Después transsecundarias que van variando dependiendo del momento, dependiendo de la época, dependiendo de la situación del momento. Bueno, estas van modificando y van evolucionando. Por ejemplo, puede ser el tema del entretenimiento, diversión, cosas del momento, bienes del momento. Por ejemplo, el tema de la comunicación, por ejemplo, el celular. No era necesario hace 200 años tener un celular y ahora sí. O tal auto y así, ¿sí? Y para satisfacer las mismas se lleva a cabo diferentes procesos de producción y dentro de cada proceso de producción hay factores de producción, ¿sí? Que pueden ser la tierra, recursos naturales, trabajo, capital y tecnología, ¿sí? Bueno, la tierra, los recursos naturales, es todo lo que aporta la naturaleza al proceso de producción, ¿sí? Y lo retribuible, la retribución de la tierra es la renta, ¿sí? Después está el trabajo, que es el aporte físico e intelectual de la persona, ¿sí? Al proceso de producción, que tiene como retribución el salario. Después está el capital, como factor de producción que es diferente al capital común, ¿sí? Que se refiere a equipos y estructuras que se utilizan dentro del proceso de producción. Y la retribución del capital es el interés, ¿sí? Y está la tecnología, que es la aplicación de conocimiento científico al proceso de producción y tiene como retribución el valor de uso, ¿sí? Si ustedes lo van tomando desde ya, esto capaz se ahorran hacer algún resumen en el futuro, sí, que tengan estos
4 factores de producción y las 4 retribuciones. ¿Sí? Es importante. Bueno, todo el tema de la retribución se da dentro de una estructura llamada mercado, sí, que asigna cuánto le corresponde al trabajador, cuánto le corresponde al propietario de la tierra, sí, y cuánto le corresponde al capitalista. Sí, el mercado en sí es el mecanismo de distribución de la sociedad capitalista. Sí, cada individuo, de acuerdo a sus gustos, de acuerdo a sus necesidades, establece la escala de preferencia de los bienes disponibles. ¿Sí? No va eligiendo de acuerdo a sus gustos, de acuerdo a me gusta más salado, más dulce, más nuevo, más de alta gama, de media gama o baja gama y demás. ¿Sí? Pero tiene una restricción que está dada por su ingreso, ¿sí? El cual representa su límite de posibilidad de obtener los bienes, entre otras cosas, digamos. Bueno, y el individuo enfrenta lo que son los precios de cada uno de los productos y la ponderación de estos mismos, ¿sí? La necesidad, los gustos, ingresos, precios y demás que decide consumir. Y bueno, vamos a definir qué son los bienes más o menos. Que son sí, bien y servicio es todo aquello que indirecto o directamente satisface una necesidad, ¿sí? Y se puede clasificar en de carácter, de naturaleza y de función, y cada uno tiene dos variantes, ¿sí? Esta primera, dentro de carácter, está libres o económicos. Libres es cuando existe de forma ilimitada y no pertenece a nadie, por ejemplo puede ser el aire, ¿sí? O económicos son bienes escasos, que estos son los estudiados por la economía. Después estos dependen de su naturaleza, que pueden ser de capital o de consumo. De capital sirven para producir otros bienes, pero no los satisface directamente, por ejemplo una máquina. O de consumo, que se pueden esto de consumo se puede dividir en duraderos o no duraderos, ¿sí? Los duraderos tienen determinada vida útil y los no duraderos no tienen tanta vida útil, ¿sí? Y después está ¿cómo se dice? La clasificación dependiendo de su función, que puede ser intermedios o finales. Intermedios son aquellos que deben ser transformados, ¿sí? antes de ser convertidos en un bien en consumo. Y los de final ya fueron transformados para su uso o consumo, ¿sí? Ya se puede adquirir en el momento. Por ejemplo, en intermedio se puede decir que... A ver. Una suprema. Si yo quiero consumir una milanesa, ¿sí? Una milanesa de pollo, por ejemplo. Una suprema, ¿sí? Es el bien intermedio, ¿sí? Después se tiene que hacer toda la parte final, qué sé yo. Justo me metí con comida. Bueno, y el bien final sería la milanesa en sí. Si a la suprema le falta otro tipo de proceso para poder llegar a hacer la milanesa, ¿sí? Y bueno, y hablemos otras de las necesidades, ¿sí? Se me va bajando la luz. ¿Cómo sabemos si una necesidad está saciada por completo? Si está saciada en sí. Bueno, para esto vamos a usar el tema de la frontera de posibilidad de producción, ¿sí? No tengo acá el gráfico a mano y no sé si lo voy a poder escribir dentro del video, dependiendo de mis habilidades tecnológicas, pero la frontera de posibilidad de producción es un gráfico, ¿sí? X e Y, que hay una curva en el medio, ¿sí? Bueno, y esta frontera de posibilidad de producción mide para cada nivel de producción de un bien la cantidad máxima que se puede producir de otro bien utilizando o combinando los factores productivos. ¿Sí? Ustedes lo van a ir viendo, ¿cómo se llama? En la cátedra, ¿sí? Quédense tranquilos si no entendieron lo que les estoy diciendo. Donde se utiliza acá en el
eje X se utiliza un bien y en el eje X se utiliza un bien y en el eje Y se utiliza otro bien. ¿Sí? Por ejemplo, tablets y computadoras dentro de los factores de producción. Entonces, se hace una cuenta de cuántas computadoras utilizando los mismos factores de producción sin que se altere nada. Haciendo tantas computadoras, cuántas tablets puedo hacer. ¿Sí? Y ahí van haciendo la cuenta. Lo van a ver dentro de la cátedra. Quédense tranquilos si no entendieron lo que estoy diciendo. De última, les pasaré un video que yo tengo hablando sobre este tema. ¿Sí? Dentro de esto, ustedes van a ver otra cosa que es el tema del costo de oportunidad, que es una decisión frente a una alternativa. Cuánto cuesta cuál es la decisión que nosotros tomamos frente a la alternativa que nos sucede. Hay diferentes puntos dentro de esta frontera, ¿sí? Dentro de esta frontera de posibilidad de producción. Un punto eficiente que se coloca sobre la línea de frontera de producción, que es el mejor aprovechamiento posible de los recursos disponibles. Después tienen el punto ineficiente, que está por debajo de la frontera de posibilidad de producción, donde hay recursos que se están utilizando o se despilfarran, ¿sí? De manera se están utilizando mal. O un punto inalcanzable que está por sobre la frontera de posibilidad de producción, que es inalcanzable, ¿sí? Como sí mismo lo dice la palabra. Y se puede alcanzar de tres formas, ¿sí? O sea, es inalcanzable, pero se puede alcanzar. ¿Cómo se puede alcanzar? Bueno, descubriendo un nuevo mejor método productivo. Se puede alcanzar aumentando el volumen de capital o se puede alcanzar aplicando nuevas tecnologías, ¿sí? Creo que ustedes esto no lo van a ver, pero me parece bien que ya lo tengan visto y lo tengan ya a mano, ¿sí? Porque vi que está lo de la frontera posible de producción y puede ser que lo tengan. Bueno, ahora van a tener ustedes el tema de sistema económico simple, los sistemas económicos. Quiero ver si falta algo. Yo tengo el texto acá a mano para tenerlo. Bueno, van a ver, es decir, los sistemas económicos, sí, que tengo un video que se los voy a pasar cuando tenga esto a mano, que habla acerca de lo que son las familias. Después se lo paso, ¿sí? Y habla acerca de lo del PEA, lo de la población económicamente activa, ¿sí? Más que nada tengan estos conceptos claros, ¿sí? El tema de PEA y la población no activa, y el tema de ocupados y desocupados, porque van a ver dentro de la materia lo que es el desempleo y los factores de desempleo, sí, pero nada más que esto. Cualquier cosa, si quieren profundizar dentro de los temas, que obviamente entren al texto, es corto, creo que son 25 páginas, no es mucho, y hay gráficos y cosas, así que va a ser llevadero, ¿sí? Pero nada, cualquier duda me pueden consultar. No quiero hacer mucho más extenso el video porque hay cuadros y hay cuestiones numéricas y demás, y puede ser que nada sea hasta denso. Bueno, y cualquier cosa ustedes me pueden consultar privado o le pueden decir cualquier hora, como eso es grande, y les digo, ahí les manda mi número, o capaz la responden, yo no sé. Pero quédense tranqui, que estos conceptos ustedes lo van a ver a lo largo de la cátedra. Lo van a ver también a lo largo de la materia, lo van a ver también en la materia misma de economía general. Nada, tranqui, no se asusten por el simple hecho de que sea economía. Los profesores justamente se dedican para que ustedes aprendan estos conceptos y que no sea complicado, sí. Quédense tranquilos, última me pueden consultar, como ya he dicho. Así que nada, muchos éxitos, mucha suerte y les deseo lo mejor con nuestros objetivos también. Así que nada, chao, nos vemos.